Análisis estadístico para el mantenimiento. Nosotros, a lo largo del tiempo, hemos escuchado acerca de lo importante que es para nosotros el generar información. Nosotros en estos momentos estamos viendo el boom de lo que es el data mining y también la generación de información en tiempo real. Estamos hablando de lo que en estos momentos se denomina manufactura 4.0 y automatización 4.0, en el cual prácticamente un sensor es el que está dándonos la información para que nosotros podamos tomar decisiones. Entonces, esto relacionado al Big Data, esto relacionado también a lo que es generación de información, se ha vuelto ya parte importante dentro de nuestra rutina. O se va a convertir dentro de poco parte importante de nuestra rutina. En ese aspecto, es importante para cada uno de nosotros entender qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a analizar. Nosotros normalmente vamos a empezar a trabajar en lo que es entender qué es lo que pasó en nuestro pasado. ¿Qué es lo que ocurrió en nuestro pasado? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que ocurrió? Es decir, toda la información que llega hacia nosotros, las paradas, los tiempos de paradas, la cantidad de anomalías, los equipos críticos con los que siempre hemos enfrentado en nuestro día a día. Entonces, van a ser de alguna manera un espejo retrovisor. Si nosotros entendemos que estamos manejando un vehículo, nosotros podemos observar nuestros espejos retrovisores y ¿qué es lo que vemos? No vemos hacia el frente, no vemos hacia adelante. Los espejos retrovisores nos dan la posibilidad de ver hacia nuestro pasado, a ver lo que está hacia atrás nuestro. Entonces, esta parte, el análisis estadístico, nos toca enfrentar aquella información pasada en KPIs, en indicadores. Vamos a entender que dentro de estos conceptos, importante es el comprender acerca del tiempo medio entre fallas y también del tiempo medio de reparación y la combinación que ellos tienen juntos para poder entender el concepto de disponibilidad. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a generar información. Todo el tiempo generamos información. Y uno de los puntos claves para la generación de información es la orden de trabajo. ¿Ok? Ese es un punto importantísimo que cada uno de ustedes debe llevárselo en estos momentos a su conocimiento, a su experiencia. La orden de trabajo es la base fundamental. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? No solamente tenemos lo que es el boom del manejo de información, sino también son herramientas y filosofías de mantenimiento moderno. Tenemos el MAS, que es la metodología de análisis y solución de problemas. Utiliza mucho la parte del Pareto, la parte del manejo de priorización de información. Tenemos el Root Cause Fail Analysis, que es el análisis de causa raíz. Tenemos la inspección basada en riesgo, muy utilizada en el tema de hidrocarburos. TPM, mantenimiento productivo total. El RCM, que es Reliability Centered Maintenance, mantenimiento central de confiabilidad, o MSC, muchos lo consideran de esa forma. Y el PMO, que es Plan Maintenance Optimization, es la optimización del plan de mantenimiento. ¿Ok? Todas estas herramientas y filosofías han permitido que nosotros podamos comprender y modelar el comportamiento de nuestras máquinas. Que podamos entender desde el inicio de su vida útil o después de un overhaul o después de un mantenimiento mayor hacia adelante, cómo es su comportamiento. Entonces, para esto nosotros tenemos que entender un concepto importante, las categorías del mantenimiento. Esto es según el ISO 14224. A mí me gusta el ISO 14224 y siempre lo pongo como referencia porque me permite estandarizar la información. Si tienen la oportunidad de tener el ISO 14224, trata acerca de estandarización de información para lo que es confiabilidad, basada directamente en industria petroquímica, petróleo y gas. Entonces, esta es una industria que ya está muy desarrollada en cuanto al tema de confiabilidad. Entonces ya tiene una línea base con la cual poder trabajar,
y esta es una parte que yo considero clave para cada uno de nosotros. ¿Por qué considero clave? Porque considero dos condiciones particulares. Antes de la falla, que es el mantenimiento preventivo, que se divide en mantenimiento basado en condición, con inspecciones y el monitoreo en condición, y el mantenimiento predeterminado. Pruebas periódicas, cambio sistemático, servicio programado. En el RCM denominan mantenimiento basado en condición, y luego dentro de la parte de mantenimiento predeterminado están dos condiciones principales. Uno que es el reacondicionamiento sistemático, que es el servicio programado, y también el cambio sistemático. Entonces, como ven, son muy afines, o sea, van muy de la mano. Estoy hablando del RCM fundamentado en el SAE 1011, 1012, el JA 1011, 1012, para curiosidad de ustedes, pero la parte en que nosotros vamos a analizar es esta parte de acá, la parte antes de la falla. En la parte antes de la falla nosotros vamos a tener dos condiciones particulares: el mantenimiento inmediato y el mantenimiento diferido. El mantenimiento diferido es el que puede esperar, que podemos dejar para otro momento, podemos programarlo, quizás no tengamos los repuestos, pero no nos da una condición crítica dentro de nuestra operación. En cambio, el mantenimiento inmediato, este es el que nos golpea. ¿Por qué? Porque es la emergencia, es la parada que te genera un lucro cesante muy, muy grande. Es aquella parada que impacta en tu operación, que impacta en tu seguridad, que impacta en tu medio ambiente, que impacta en tus condiciones económicas, que realmente son el dolor de cabeza. Y en un momento que me dijo un mantenedor ya de mucha experiencia, es tu jefe. El problema es tu jefe. Y lo que tú tienes es sacar adelante a tu jefe, sacar adelante el problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es trabajar en la información que se genera a través de las fallas o el mantenimiento correctivo relacionado a las actividades inmediatas. Entonces, nosotros también vamos a interactuar con la curva PF. En este caso yo tomé y la amplié. Entonces la fuente la tienen acá, sobre reliabilityweb.com. Ustedes pueden tomar como referencia acá. Nosotros tenemos dos áreas o varias áreas significativas. Tenemos la resistencia a la falla o la performance, es decir, el rendimiento del equipo. En esta parte el equipo va a trabajar o va a producir dentro de lo que nosotros esperamos. Y luego tenemos el tiempo y el momento en el cual se produce la falla. Es PF, Performance Failure. Entonces, nosotros en esta etapa vamos a tener lo que se denomina diseño, de la parte en la cual nosotros hacemos la definición de la necesidad. ¿Ok? Nosotros queremos bombear un fluido de un tanque A a un tanque B con 800 litros por minuto en un tiempo determinado. Ok, entonces nosotros tenemos que, en función de lo que vamos a necesitar, tenemos que diseñar el sistema y comprar aquello que nos va a satisfacer dicha necesidad. Después viene la parte de la instalación. ¿Ok? Acá en esta parte se le denomina el campo proactivo. En esta parte acá nosotros empezamos a trabajar con lo que viene a ser la implementación de lo que se diseñó y lo que se compró. En esta parte están las pruebas de arranque, está la etapa del precomisionamiento, el comisionamiento, el seguimiento, y viene a partir de este punto, que es el punto de inflexión, la entrega a operación. ¿Ok? Entonces, a partir de esta zona de acá, nosotros inicia lo que se denomina la falla potencial. Nosotros tenemos una etapa en la cual el equipo trabaja a su máxima condición, pero llega un momento en el cual él empieza a presentar un desgaste. Entonces, el desgaste va a estar muy relacionado con el tiempo en el cual el equipo va funcionando, va consumiéndose y va desarrollando una condición potencial de falla que puede ser captado a través de un mantenimiento predictivo o un mantenimiento basado en condición y un preventivo.
¿Ok? Hasta finalmente llegar a la falla funcional. Entonces, nosotros tenemos, ustedes verán, hay falla acá y hay falla catastrófica. La falla funcional, si nosotros vamos al tema de performance, si vamos a hacer, van a disculpar el pulso, ¿ah? ¿Ok? Entonces, si nosotros trazamos una recta hasta acá, vamos a determinar que de este punto a este punto ya hemos perdido capacidad. Entonces, esto de acá es lo que nosotros teníamos como condición inicial de operación, que ha venido degradándose a lo largo del tiempo hasta que presentó la pérdida de la función. Y la pérdida de la función se explica como la insatisfacción de la necesidad del cliente. Hablamos acerca de la bomba, 800 litros por minuto. Cuando yo la compré, me podría dar 1000. De 1000 hasta acá tenía un rango en el cual podía tener una diferencia de 200 que me permitía satisfacer las necesidades del operador. Pero una vez que llega a ser 199.9, y estamos hablando de falla funcional. ¿Por qué? Porque no satisface, perdón, que llega a 799 litros por minuto, ya no satisface la necesidad de la producción de la operación o del usuario. O finalmente tenemos una falla catastrófica que determina la generación de la detención del trabajo del equipo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a trabajar en función de la falla, porque vamos a perder la condición de trabajo del equipo, porque a partir de acá se genera la inmediatez. ¿Correcto? Entonces, acá es lo que nosotros vemos como condiciones. Diseño y compra, precisión, omisión, instalación, eliminación de defectos, alineación, balanceo, procesos, procedimientos, gestión de la condición, confiabilidad y lubricación, etc. Y en la parte predictiva, tareas dirigidas a condición, ultrasonido, análisis de fluidos, vibraciones, pruebas de motor, termografía, pruebas no destructivas. Y lo preventivo, tareas enfocadas al tiempo, sentidos humanos, un ruido audible, condiciones netamente relacionadas al trabajo del operador, y viene la etapa de la falla. Falla funcional y falla catastrófica. ¿Ok? Ese es el comportamiento en que nosotros vamos a enfrentar constantemente a nuestros activos. Entonces nosotros vamos a ver cuando hay una falla, cuando hay una pieza que queda inservible, cuando no cumple su función, cuando en su operación tiene muchas detenciones y genera un riesgo para la misma. Principales causas: mal diseño, mala selección, mal material, imperfecciones del material, errores de servicio y montaje, errores en operación, errores en control de calidad, factores ambientales, sobrecargas, impacto del contexto operacional. Tipos de fallas: fallas catastróficas. Acá lo que va a hacer es contemplar la ruptura o de manera ya permanente, va a generarse la interrupción del funcionamiento de un equipo o sistema. Entonces acá pongo el mal funcionamiento de un tablero donde se generó una falla eléctrica, generó la destrucción prácticamente del tablero, la ruptura de un eje, que es prácticamente una condición de inhabilitación de la función del equipo. Y tenemos dos condiciones que conversamos: la falla funcional a nivel de su definición, donde está la capacidad inicial, funcionamiento deseado y funcionamiento indeseado. Acá nosotros hablamos de la falla del equipo. Entonces, la falla potencial son aquellos síntomas que podrían generarnos una falla funcional, como los ruidos, la temperatura, condiciones táctiles, ¿no? Yo toco que está caliente, escucho que hay un ruido normal, huelo, que puede ser un olor a quemado, puede ser tipo de circunstancias que nosotros enfrentamos directamente dentro de nuestras actividades. Luego vamos a encontrar también acciones correctivas o los tiempos en los cuales deberían generarse las intervenciones, actividades que tienen que generarse como actividades de inspecciones de campo. Las inspecciones de falla en campo deben hacerse tan pronto como sean posibles, tomarse fotografías, además la importancia de entrevistar a los operarios. Recopilación de la información. Toda la información tiene que ser muy estricta en cuanto al tema de la profesional que tiene que ser trabajada. La línea de tiempo, tenemos que tener cuidado mucho en el historial de la información que se ingresa, de ser posible examinar la información antes de visitar el evento, cómo fue antes de que ocurran las cosas al momento de que se generó la falla. Esto nos va a permitir estimar de manera más inteligente.
Entonces, ¿qué información se necesita? Nombre de la pieza, función que cumple, datos históricos, discusión o opinión de operarios, material de fabricación, proceso de manufactura y métodos de fabricación. Analizar la información. Una vez que tenemos todo recopilado, todo, ya sabemos qué es lo que ha ocurrido, analizamos. ¿Qué vamos a utilizar? Métodos. Métodos para descartar las suposiciones o hipótesis con las que vamos a trabajar. Entonces, acá tenemos que buscar la información a través de expertos, a través de los operadores, a través de los colegas con experiencia en cuanto a la condición que se ha generado. Y poder emitir un diagnóstico de la falla. Entonces, y luego generar el reporte. Entonces, en esta parte nosotros, la parte final del diagnóstico, podemos evitar condiciones subjetivas. Acá lo que nosotros vamos a trabajar con realidad. No podemos trabajar con opinión de que me pareció, yo creí, yo entendí, que no nos va a generar ningún beneficio. Entonces, las conclusiones, que es finalmente qué es lo que ocurrió y las mejoras que tienen que ser planteadas. Entonces, también vamos a ver el tema estadístico. Entonces, lo que vamos a enfrentarnos es a lo que nos dijo en algún momento el teorema de Bayes. Vincular la probabilidad de A dado B con la probabilidad de B dado A. Entonces, esto tiene un ejemplo muy simpático. Entonces, sabiendo la probabilidad de tener dolor de cabeza, dado que se tiene gripe, se podría saber, en este caso, sin algún dato más, la probabilidad de tener gripe si se tiene un dolor de cabeza. Es la vinculación de causa-efecto. ¿Ok? Principalmente. Este es el modelo de causalidad, el modelo de causa-efecto. Para cada efecto hay una causa y cada causa genera un efecto. ¿Ok? Eso es lo que principalmente nosotros vamos a observar. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a trabajar con el diagrama de Pareto. Nosotros tenemos que entender muy bien acerca del 80-20. Tenemos que saber qué es, de qué manera nosotros podemos limpiar la información y entender dónde concentrar el esfuerzo para poder hacer el análisis. Vamos a entender el uso de los 5 porqués. Acá es un punto importante. A mí me encanta el 5 porqués. Yo tengo un niño muy pequeño y siempre está curioso. Quiere saber acerca de su entorno. Entonces siempre está detrás de entender qué pasa. Y es la forma en que nosotros tenemos que practicar esta metodología. Cuestionarnos todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ustedes tienen niños pequeños o tienen sobrinos o un niño pequeño cerca suyo, dentro de su familia, va a encontrar qué es la pregunta básica de toda su vida. Hasta que posteriormente ya entienda o comprenda que tiene otros intereses. Análisis de causa-raíz. Acá vamos a hablar de otro tipo de metodologías, como el análisis de la espina de pescado, como el diagrama del árbol, que nos permita hacer la referencia del incidente o el accidente que ocurrió y determinar las causas básicas con las que analizaremos el problema. Entonces, veremos también un poco acerca del análisis de modo de falla y efectos y acerca de qué es lo que trata de buscar respecto de todas estas metodologías relacionadas al análisis de falla. Entonces, acá un ejemplo de cómo se hace un FMEA. Y luego vamos a hablar acerca de la importancia del análisis cuantitativo y probabilístico de condiciones particulares. La confiabilidad, mantenibilidad y la disponibilidad. Nosotros vamos a calcular dichos indicadores en base a datos estadísticos que vamos a obtener a través de ejemplos, o si ustedes gustan, a través de información con la que ustedes ya estén trabajando. Vamos a tener la posibilidad, y vamos a trabajar dentro del curso con un aplicativo en Excel, que yo les voy a explicar cómo funciona, se les va a enviar las instrucciones, y de esta manera poder utilizarlo dentro de su trabajo cotidiano. Entonces, John Murray, que es el autor de la metodología RCM2, tiene su libro también con el mismo nombre. Los datos son el espejo retrovisor de las fallas, pero para conducir mi auto necesito manejar hacia adelante. La información que yo genere me va a permitir a mí generar la información para tomar decisiones para futuro. Y luego está Edward Deming. No se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide, no se puede medir lo que no se define. Entonces, importante la contribución de ellos para lo que nosotros vamos a realizar. Nosotros vamos a ver acerca de lo que son estimativas y previsiones. Acá, la confiabilidad está basada en estimativas. Ténganlo esto por seguro.
vamos a establecer porcentajes o previsiones de qué es lo que nosotros vamos a obtener respecto al desarrollo de nuestro análisis. El valor real de la confiabilidad es un producto, nunca será conocido. Dicho valor será conocido siempre y cuando los sistemas fallen, porque es lo que nos va a generar la información para poder determinar cuestiones como mortalidad, cuestiones como confiabilidad o infiabilidad, para el caso de saber la probabilidad de que fallen las cosas. El objetivo es que traslademos la información lo más real posible. Los tipos de datos con los que vamos a trabajar son tipos de datos para estimarlo, que nosotros tenemos que saber que vamos a tener datos iguales, que vamos a tener rangos de información, que vamos a tener rangos superiores, rangos inferiores. Entonces, y tenemos que clasificar. Acá lo vamos a aprender. Cómo se censuran los datos, antecedentes incompletos, qué se define como un dato censurado y qué modelos y análisis se deben ser capaces de implementar para cada uno de ellos. Este es el ejemplo de los datos censurados. Tenemos ahí ejemplos de datos completos y datos censurados. A la derecha, en intervalo, y a la izquierda. Entonces, ese es cómo vamos a encontrar la información dentro de nuestro día a día. Esta va a ser cómo lo vamos a encontrar. Esto es lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, y dentro de la parte estadística vamos a ver el concepto de la variable aleatoria, que es la que comúnmente se va a presentar. Es un número que se puede dar al azar. Simplemente es eso. La variable aleatoria es un número que se puede dar al azar, dentro del comportamiento de una densidad, de una función de densidad probabilística. Entonces vamos a conocer también a la variable aleatoria discreta, que es, por ejemplo, lanzar una moneda para ver cara o sello, y ahí tú puedes determinar de 20 lanzamientos cuántos me van a salir cara, cuántos me van a salir sello. Luego vas a tener los dados, que tienes 6 caras, y tienes de 20 lanzamientos, cuántos yo tengo la probabilidad de que sea 1, 2, hasta el 6. Entonces, de esa forma se genera una variable aleatoria discreta porque son datos fijos. En cambio, las variables aleatorias continuas son datos que pueden ser infinitos. Entonces, y acá es en donde nosotros nos vamos a enfocar principalmente. Puede ser peso, temperatura, tiempo, horas, kilómetros, etcétera, para poder determinar cómo es el comportamiento de nuestros equipos. Parte importante, la función de densidad, la función acumulada de fallas y la función de confiabilidad. Vamos a saber cómo vamos a construir una función de distribución acumulada. Vamos a ver cómo vamos a construir una función de densidad de probabilidad para poder crear a través de datos. Por ejemplo, esta es una tabla de 100 datos de variables aleatorias continuas de una misma población. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a hacer es una clasificación de los datos en proporciones e intervalos para generar un histograma. Es parte básica de la estadística. Un histograma de datos y vamos a tener acá tenemos un rango de valores en los cuales vamos a trabajar. De 1 a 50, de 51 a 100, 100 a 150 y 151 a 200. Pero ¿qué pasa si hacemos los rangos más pequeños? Obtenemos un comportamiento más modelado de la data que se ha generado. Pero si nosotros queremos hacerlo de manera gráfica, es decir, unir los puntos de las cúspides de cada una de estas barras, vamos a tener este es el comportamiento. ¿Ok? Esta es la función de densidad. Y la función de distribución acumulada es el área que se encuentra por debajo de la curva. Si nosotros hemos visto, desde el punto de vista matemático, el área debajo de una curva, ¿qué es? La integral. ¿Okay? Entonces va a tener un comportamiento matemático en función de las características de la función de densidad, que es la curva que se genera. Entonces, acá está. Función de densidad, función de densidad y distribución acumulada. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a poder tener a través de nuestras variables continuas, comportamiento de nuestras variables aleatorias y la estadística. Establecer las leyes que expliquen el fenómeno aleatorio desconocido, determinaremos la disponibilidad, la confiabilidad y determinaremos los indicadores de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. ¿Ok? Ya de esta manera nosotros vamos a poder ver el comportamiento y cómo se expresa la variable.
definiendo su función de densidad, su función de distribución, función de confiabilidad y la tasa de falla. Veremos también cómo realmente es el comportamiento de la curva de la bañera, y este es un ejemplo, que es el comportamiento de la distribución de Weibull. Nosotros veremos cómo realmente se comporta a lo largo del tiempo la información, qué distribución utilizaremos, qué es lo que más conviene, cómo es el comportamiento, cuál es la distribución, por qué es importante la distribución de Weibull, cuándo utilizar de 3 parámetros, cuándo utilizar de 2 parámetros, y cómo es el comportamiento de cada uno de ellos para la definición del estado de la vida de un activo, cómo es el comportamiento a lo largo del tiempo en la curva de la bañera y cómo ese comportamiento se adquiere o se mimetiza por distintos tipos de distribuciones estadísticas comparadas con la distribución de Weibull, y también utilizaremos el papel de Weibull. Esta es la parte básica. También haremos el ejercicio en Excel. Se les va a dar mucha información con la cual podemos trabajar, y finalmente esta sería la parte final de la presentación para ustedes acerca del curso. Vamos a trabajar con un aplicativo en Excel y a través de él nosotros vamos a poder desarrollar lo que viene a ser el